la Unión! ¡Hasta la victoria, señores! Cuando la justicia mira hacia la verdad, la justicia volará por lo más alto. La verdad siempre primará y estará presente no solamente en el pueblo, sino en los corazones de los grandes luchadores. Intervención del doctor Rafael Ollarte, quien nos hablará el tema del ring. Bueno, buenos días. No soy Rafael Ollarte, me presento con ustedes, soy el Quintana, soy el socio de Rafael Ollarte. Como les habíamos dicho, el doctor, pues por compromisos académicos, él no podía estar acá con ustedes, pero les envía un saludo. Hemos tenido conocimiento de que hay un problema que ustedes han tenido más o menos desde los años 2008 o 2009, luego de una modificación que se ha hecho al artículo 94 de la Ley de Seguridad Social, se ha empezado a hacer unos descuentos. Entonces, ahí tenemos conocimiento de la información que nos han hecho llegar. Se situó en su momento, entiendo que por otra asociación, Intermédica o algo así, se presentó una demanda contencioso administrativa. La primera duda que quisiéramos nosotros despejar respecto a esto es que quien no participó en ese proceso contencioso administrativo eventualmente no va a poder ser beneficiario de esta decisión judicial. Esta clase de decisiones en el contencioso administrativo surten solamente efectos entre quienes presentaron la demanda. Y de lo que tenemos entendido, pues esta agremiación que ustedes ahora están conformando no forma parte de ese proceso. Ustedes nos sabrán también ahí ir corrigiendo, pero estoy conversando sobre la base de la documentación que ustedes nos han hecho llegar. Entonces tenemos entendido que se ha presentado un recurso de casación, esa casación fue negada y ahora ese proceso contencioso administrativo está en revisión en la Corte Constitucional a través de lo que se denomina una acción extraordinaria de protección. ¿Qué podría llegar a pasar a partir de la decisión que tome la Corte Constitucional? Como este es un caso en el cual la acción extraordinaria de protección se ha planteado respecto de una decisión judicial dictada en un proceso de justicia ordinaria, la Corte no va a entrar a resolver el fondo de la cuestión. Si usted está pensando que la Corte va a entrar a decidir si es que el ISPA les debe o no devolver esos dineros que les fueron descontados, eso no va a pasar. La Corte lo único que podría llegar a decir es o se dejan sin efecto las decisiones judiciales que se han impugnado a través de la acción extraordinaria de protección o se rechaza la acción extraordinaria. Pero les vuelvo a insistir, en cualquier caso, la decisión que tome la Corte Constitucional en esa acción extraordinaria de protección no va a poder ser alcanzable en el evento de que, por ejemplo, se rechazara la acción extraordinaria que ha presentado el ISPA y se confirmaran las sentencias del contencioso administrativo. Esos efectos beneficiosos, porque en el contencioso ya se ha dado una orden de devolución de esos pagos, no va a poder ser extensiva a quienes, les vuelvo a insistir, yo sé que tal vez a veces estas cosas no gustan cuando uno no dice, porque la gente espera escuchar, pero esa es la verdad. Es decir, la sentencia surtirá efectos interpartes. A partir de eso, entonces, nosotros hemos tenido una conversación previa en la oficina con el doctor Ollarte y con mis colegas Aldrin Gómez y Estefan Mora. Lo único que vemos procedente hacer en este caso es básicamente activar dos mecanismos constitucionales de impugnación. Por un lado, estimamos viable la posibilidad de plantear ante la Corte Constitucional una demanda de acción por incumplimiento respecto del mandato constituyente que, reformando el artículo 94 de la ley, había determinado que no era ya factible continuar con estos descuentos con carácter obligatorio. ¿Qué objetivo tendría eso? Naturalmente que la Corte Constitucional, en sentencia de definitiva instancia, determine que el ISPA está incumpliendo esta norma y que a partir de aquello se ordenen medidas de reparación integral, como por ejemplo ahí sí la devolución de los montos que a cada uno de ustedes
les han sido descontados. Posterior a esa decisión, entonces, si es que la Corte aceptase la acción por incumplimiento y ordenase una medida de reparación integral en ese sentido, tendríamos que ir al contencioso administrativo sencillamente para cuantificar el monto de esta reparación económica. Ese es un proceso que tarda en promedio entre 3 y 4 años en la Corte Constitucional, y para lo cual necesitaríamos presentar previamente una reclamación administrativa ante el propio Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Es una condición de procedibilidad que nos exige la Ley de Garantías Jurisdiccionales, y presentado ese reclamo tendríamos que esperar 40 días para que el ISPA o nos niegue la reclamación, que pudiese ser lo más probable, o decida no contestar. Con esa negativa expresa o tácita podemos ir ante la Corte Constitucional a presentar la acción por incumplimiento. Esa es una primera alternativa que en términos generales se la podría hacer gremialmente, es decir, a través de esta asociación que entiendo ustedes están terminando de conformar en el Ministerio del Trabajo. Sí, se lo podría hacer, en eso no hay ningún problema. Una segunda alternativa que es paralela, es decir, que no se juxtapone con la primera, que es la acción por incumplimiento, también podría ser la demanda de inconstitucionalidad respecto de esta serie de resoluciones y reglamentos que ha dictado el propio ISPA, a través de los cuales, contraviniendo lo que dice el mandato constituyente, han vuelto a implementar fórmulas obligatorias de descuento de estos aportes para el RIM. Esa demanda igual se la presentaría directamente ante la Corte Constitucional y buscaría la expulsión del ordenamiento jurídico de todas estas resoluciones que se han ido dictando. De lo que hemos revisado en el registro oficial, hay uno que se ha emitido en este año, en 2023, derogando las que estaban vigentes desde 2009, que serían las aplicables al derecho del caso. Habría posibilidades de que la Corte declare la inconstitucionalidad no solo de esta de 2023, sino incluso con efecto retroactivo, además aquellas normas que ya han sido derogadas. Como ustedes ven, la finalidad entre la acción por incumplimiento y la acción de inconstitucionalidad difiere. A través de la inconstitucionalidad no buscaríamos propiamente la devolución de montos, sino sencillamente que se excluyan del ordenamiento jurídico esta serie de resoluciones, de reglamentos que se han venido dictando y que contravienen claramente algunas normas constitucionales que establecen ciertos elementos que tienen que ver con la seguridad social en general. Entonces, eso es lo que en términos muy generales, en un muy breve resumen, les podría hacer llegar como una recomendación que nosotros les hacemos: plantear acción por incumplimiento del mandato constituyente que reformó el 94 de la ley y una acción de inconstitucionalidad. Ambos procesos se llevarían ante la Corte Constitucional. Las ventajas, si usted lo quiere ver así, es que en la Corte Constitucional los procesos son de instancia única, es decir, no tenemos ahí luego apelaciones, casaciones y esa clase de cosas que sí se producen en los contenciosos administrativos. ¿Por qué no le recomiendo un contencioso administrativo? Porque está caducada la posibilidad de ir al Senado. Es decir, para eso teníamos 90 días y la vía está prácticamente cerrada. Estamos hablando de un caso de ya varios años. Entonces, no tendríamos posibilidad de ir a un contencioso, al menos no un subjetivo, porque además en un subjetivo cada uno tendría que presentar la demanda. A veces hay unos problemas de legitimación que no los vamos a tener en la justicia constitucional, donde las reglas de legitimación suelen ser mucho más amplias. Y a partir de eso podríamos dejar como un mecanismo subsidiario la posibilidad de presentar una acción de protección provisional. Me habían comentado algunos de sus colegas que la idea de ustedes era hacerla en cada una de las provincias del país. Nosotros le decíamos que tal vez eso pudiese resultar contraproducente a la medida. ¿Por qué razón? Porque si usted me presenta 24 acciones de protección en todo el país, pudiésemos empezar a tener problemas en que, por ejemplo, yo presento en la provincia de El Oro la acción de protección y me la aceptan, pero la presento en Chimborazo y me la niegan. Entonces pudiese yo empezar a tener decisiones judiciales contradictorias, y eso en términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional nos generaría un problema, que es el problema de la inejecutabilidad de las decisiones. Es decir, que teniendo sobre un mismo punto de derecho casos prácticamente idénticos, pudiésemos llegar a tener decisiones judiciales contradictorias. Y en ese escenario
igual nos tocaría ir hacia la Corte Constitucional para que sea la Corte la que a través de una acción de incumplimiento de sentencia tenga que dirimir cuáles de estos fallos se tienen que cumplir y cuáles no. Entonces, claro, usted luego vendrá hacia donde su directiva y le dirá, oiga, pero se resolvió el problema en Chimborazo, pero no se resolvió el problema en El Oro, se resolvió el problema en Guayas, pero no en Morona, Santiago. Entonces, por esa razón, no aconsejaríamos presentar a mansalva 24 acciones de protección. Eso nos generaría más perjuicios que beneficios. Y si es que se lo hiciera, lo que nosotros aconsejaríamos es presentar una sola en nombre de esta agrupación y hacerlo aquí en la provincia de Pichincha para concentrar la discusión acá. ¿Se podría presentar de modo paralelo las tres acciones? Sí, en principio sí, tienen naturaleza jurídica distinta, tienen finalidades distintas. A través de la acción de protección quizá también buscaríamos la posibilidad de que se ordene una medida de reparación integral de carácter económico que supondría la devolución de los montos, pero igual eso nos obligaría luego a ir al contencioso a tener que cuantificar ese monto de reparación económica. Cuando yo le hablo de ir al contencioso administrativo, no le hablo de un proceso de 5, 6, 7 u 8 años, porque no vamos a ir a discutir en el contencioso sobre si ustedes tienen o no derecho a que el Estado les restituya esos montos de dinero que les han sido irregularmente retirados de su patrimonio, sino que sería un contencioso administrativo específicamente donde se va a discutir la cuantificación del monto. Entonces el contencioso tiene que posesionar un perito, ese perito va a elaborar un informe y con base en ese informe se dispondrá el monto que les tendrían que devolver a ustedes. Eso es lo que correspondería hacer. Naturalmente las acciones de protección en principio se resuelven mucho más rápido que una acción por incumplimiento o que una acción de inconstitucionalidad por omisión. Eso es cierto, por eso yo le hablaba que una acción por incumplimiento y una de inconstitucionalidad tardarían más o menos entre 3 y 4 años. Habría que analizar la posibilidad sobre si entre las filas de la asociación hay personas que tienen enfermedad catastrófica, alguna discapacidad o personas que incluso ya pudiesen desgraciadamente fallecer o hayan fallecido, que nos pudiesen pedirle a la Corte, que nos pudiesen autorizar pedirle a la Corte que se rompa el orden cronológico. Porque usted me dirá, ¿por qué los casos de la Corte se demoran mucho? Básicamente porque la Corte llega a un montón de procesos, miles de causas, y la Corte tiene una norma reglamentaria que ordena que esos casos se resuelven en orden cronológico, en orden de llegada. Entonces, si es que yo el día lunes presento su demanda de inconstitucionalidad, claro, esa 2023 no podría salir resuelta antes de las que están todavía a la cola y que han llegado en años anteriores. Por esa razón, la Corte lo que ha dicho es que hay ciertos casos excepcionales bajo los cuales se pudiese alterar ese orden cronológico. Uno de aquellos es precisamente si es que quien presenta la demanda tiene algún grado de vulnerabilidad, discapacidad, enfermedad catastrófica, etc. Entonces, si es que eso ocurriese entre los miembros de esta agrupación, tal vez con la información relativa a eso, por ejemplo, un carnet de discapacidad, etcétera, etcétera, la Corte sí es en eso muy consciente de dar las posibilidades de romper el orden cronológico. Pero incluso en esos casos, por ejemplo, en la oficina hemos tenido casos donde la Corte nos rompe el orden cronológico, nos da tratamiento prioritario, pero incluso a veces hay casos donde, por ejemplo, usted ve, nos ha resuelto, el último lo tuvimos en 5 o 6 meses, fue lo más rápido que logramos sacar. Pero así mismo tuvimos otro caso que fue por ruptura de orden cronológico, y claro, no se demoró 3 o 4 años o hasta 5, que a veces se demora, pero sí se tardó más o menos un año o año y medio en resolver el caso. Entonces, esas son las alternativas versus lo que pasa con la acción de protección, que en cambio sí se resuelve en cuestión de 5, 6 o máximo 7 meses, porque usted tiene 2 instancias, se presenta la demanda ante un juez de primer nivel y luego el caso sube al conocimiento de la Corte Provincial por la vía de un recurso de apelación, y de lo que resuelva la Corte Provincial pues tenemos ya una sentencia ejecutoriada, más allá de que el caso pudiese subir a la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección que no va a suspender lo que se resuelva en la acción de protección en definitiva instancia en la Corte Provincial. Entonces, en un muy breve resumen, más allá de que pudiésemos estar abiertos a preguntas, les ruego sí
muy concretas y ceñidas a la problemática de este caso. En términos generales, eso es lo que nosotros aconsejaríamos y debemos proceder. Le vuelvo a ratificar, usted tiene, perdón que sea muy duro con esto, esperanzas en ese contencioso administrativo, tenga plena conciencia que esa decisión judicial no le va a beneficiar a quien no firmó la demanda, me parece que es en el año 2009, 2010, sino que exclusivamente va a significar la devolución de dineros para las personas que firmaron la demanda en ese año. Entonces, si usted no forma parte de esa agrupación, tenga presente que insistir por ahí no va a servir. De hecho, no hay ningún mecanismo que sirva para que se le pudiese extender el efecto de ese fallo. Eso ocurre lamentablemente en los casos de justicia ordinaria. En el ámbito de la justicia constitucional, la cosa suele ser un poco más laxa y sí, la Corte ha regulado por la vía jurisprudencial esta posibilidad de dar lo que nosotros llamamos los efectos intercomunes en las sentencias constitucionales. Es decir, que por ejemplo, usted presenta la demanda, usted se beneficia de la acción de protección, pero yo estoy en su misma situación, pese a que no presenté la demanda, y le pido al juez que extienda el efecto benéfico. ¿Eso se puede lograr en el contencioso administrativo? No. ¿Se puede eventualmente lograr en la justicia constitucional? Sí, en virtud de la jurisprudencia que la Corte así lo permite. Esas serían las alternativas que nosotros encontramos por ahora. Muchas gracias al doctor. Vamos a pasar, por favor, el doctor lo dijo, 5 preguntas claras y concretas. Hasta el momento tenemos preguntas, vamos acá con el compañero, por favor. Muy buenos días a todos, compañeros presentes, gracias por estar aquí. Según lo que hemos escuchado a los señores doctores, al doctor Ismael Quintana y sus compañeros, pues nos han resuelto algunas dudas que la mayoría teníamos. Y en ese sentido, de acuerdo a los argumentos defendidos por los doctores, nos han planteado 2 vías alternas para poder recuperar estos dineros. Mi pregunta, mi estimado doctor Quintana, a más de los insumos que usted nos había manifestado, nosotros podemos también ampararnos en la ley del adulto mayor, considerando que la mayoría de compañeros sobrepasan los 65 años de edad y pertenece a un grupo vulnerable, a fin de romper ese orden cronológico que usted nos acaba de manifestar, tomando en consideración que la Corte Constitucional lleva un orden estricto de los casos. Entonces, esa sería mi pregunta, a ver si por ahí podemos conseguir que se acorte el tiempo una vez que planteemos estas acciones. Eso sí, no debería necesario, porque en el reglamento de sustanciación de procesos de la propia Corte hay algunos casos de exclusión de ese orden cronológico, es decir, que la Corte en el Pleno pudiese autorizar la ruptura de ese orden. Me explico de otra manera, ¿cómo funciona el trámite en la Corte? Yo voy, presento mi demanda, esa demanda pasa un primer filtro, que es el de la admisión a trámite en la sala de admisión, y luego, si es que se admite el trámite, pasa a una etapa de sustanciación. Uno de los 9 jueces recibe el caso, sustancia, elabora el proyecto de sentencia y lo pone a conocimiento del Pleno. En términos generales y en un resumen, ese es el trámite. La regla general en la Corte es que los casos se resuelven en orden y por tipo de acción. Si es que nosotros llevásemos el caso de ustedes a la Corte, bastaría con que nosotros podamos acompañar a la demanda la información que le permita evidenciar a la Corte que hay personas que son adultos mayores, que hay personas que tienen discapacidad o que hay personas que lamentablemente sufren alguna enfermedad catastrófica, y con esa información sería suficiente para que el Pleno de la Corte autorice la ruptura del orden cronológico. ¿Lo hemos hecho en otros casos? Sí. No me ha hecho falta acudir a la ley del adulto mayor. Ha sido suficiente con presentar esta información que le digo. Por eso le pongo un ejemplo muy concreto. Si alguien tiene algún grado de discapacidad, apuntamos a la demanda el carnet de CONADIS. Si alguien tiene alguna enfermedad catastrófica, el correspondiente certificado médico, y con eso basta, porque de hecho
el mero hecho de que alguien esté o pertenezca a un grupo de atención prioritaria, que es como se denomina en nuestra Constitución, o que padezca de alguna vulnerabilidad, es causal suficiente para que la Corte rompa el orden cronológico. Yo le diría, sin asegurarle, porque nosotros los abogados nunca podemos asegurar éxito en los casos, pero le diría que sin temor a equivocarme, en este caso la Corte autorizaría la ruptura del orden cronológico. La expectativa a partir de eso es que el caso pudiese llegar a resolverse en unos 5, 6 y hasta 7 meses, pero también, por eso le comentaba, que también hemos tenido otra clase de casos donde la ruptura del orden cronológico y el tratamiento prioritario igual ha demorado 1 año, año y medio, a veces hasta 2, en lugar de que se demoren 3, 4 y hasta 5 años, que es la regla general de tiempos en la Corte Constitucional.